Me voy a devolver. Ok, jóvenes, gracias por recordarme lo de grabar. Lo que estábamos diciendo aquí es que hay una relación positiva entre la edad materna con respecto a la probabilidad de la trisomía 21. A mayor edad, mayor frecuencia, mayor oportunidad de tener trisomía 21, particularmente síndrome de Down, ¿verdad? En esta otra figura es más general, esto es el riesgo de anomalías según la edad materna. Y aquí lo que hicimos fue tres grupos etarios, ¿verdad? De 35 a 40 años, que corresponde a esta barra en este histograma, ¿verdad? Luego tenemos de 38 a 41, ¿verdad? Corresponde a esta barra de acá, y luego más de 42 años, entre 42 y 45 años. Vean ustedes qué interesante, entre 35 y 40 años aproximadamente el riesgo es de 40%, pero de 42 a 45 se duplica completamente. Esto quiere decir que hay una alta probabilidad de tener alguna anomalía, ¿verdad? Cromosómica relacionada con la edad materna, ¿verdad? Factores predisponentes, ¿verdad? Ya hablamos de la edad materna, dijimos que la frecuencia del síndrome de Down aumenta, ¿verdad? Con la edad materna. También habíamos dicho en la clase anterior que 13 y 18 muestran la misma asociación. Recuerden que estas tres son las únicas compatibles con la vida, ¿verdad? 13, 18 y 21, ¿verdad? En términos generales, nosotros podemos decir que después de los 35 años hay una relación con la edad paterna. En ese mismo renglón, vean ustedes que con respecto a edad paterna es más de 55 años. Entonces, hay una diferencia importante a este nivel, ¿verdad? Otras cosas relacionadas con la edad paterna, aparecen mutaciones génicas nuevas, de nuevo significa nuevas, ¿verdad? Un efecto sobre el mecanismo de segregación cromosómica, que es muy restringido, es decir, ya de una u otra forma, después de los 55 años, esa segregación que se da en meiosis falla por alguna razón totalmente desconocida, ¿verdad? Ok, etiología de las alteraciones cromosómicas, ya dijimos edad materna, avanzada o muy temprana también. No hemos mencionado que algo muy temprano, una persona edad muy temprana, eventualmente puede tener riesgos de anomalías cromosómicas. También dijimos que la edad paterna, más de 55 años, evidentemente hay algunas acciones físicas como las radiaciones, ¿verdad? Los agentes biológicos, los virus, eventualmente pueden generar ese tipo de trastornos cromosómicos, y algunos agentes químicos como fármacos, drogas, cafeína, tabaco, eventualmente se asocian con cromosomopatías, es decir, enfermedades relacionadas con los cromosomas, ¿verdad? Y algunas mutaciones génicas que llamamos espontáneas. Aquí tenemos algunos agentes que eventualmente están relacionados con esto. Ya mencionamos los físicos, que son las radiaciones, los químicos, drogas, agentes alquilantes, todo este tipo de sustancias que mencionamos en el anterior, biológicos, los químicos, ¿verdad? Pueden generar lesiones en una sola cromátida o lesiones en ambas, ¿verdad? Eventualmente aquí vamos a tener un daño después del periodo de duplicación del ADN, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se originan? Bueno, fallos de mecanismos de reparación celular que tratan de subsanar el daño o que son daños demasiado leves, ¿verdad? Radiación, dijimos, efectos más asentados en la mujer, asociación con abortos, edad materna muy relacionada también, y las drogas que pueden actuar como espermicidas, es decir, que matan las células, los gametos, ¿verdad? Algunos anticonceptivos orales pueden caer en esa categoría, cafeína y cigarrillo, antibióticos o incluso cierto tipo de analgésicos. Por eso es que todo esto hay que tomarlo con muchísimo cuidado, ¿verdad?
El desarrollo normal del embrión humano depende del contenido genético y del equilibrio cromosómico. Habíamos hablado cuando vimos mutaciones estructurales, que es extremadamente importante que nada falta y que nada sobre. Es decir, que todo sea equilibrado. Por eso hablamos de equilibrio cromosómico, ¿verdad? Cualquier desequilibrio de número o de estructura durante la meiosis o mitosis da origen a cromosomopatías, como decíamos anteriormente, y que ya habíamos mencionado algunas. Ok, recuerden que les dije que en la clase anterior que iba a aprovechar esta para ir recapitulando muchas cosas. Aquí entonces van a encontrar algunas cosas repetidas de las clases anteriores, pero que no sobran. Entonces, todo el complejo de anomalías cromosómicas o mutaciones cromosómicas o aberraciones cromosómicas, que todo eso es sinónimo, se divide de esta forma, ¿verdad? Entonces teníamos una anomalía de número, ¿verdad? Y teníamos anomalías estructurales. Vamos a ver lo del número. Habíamos hablado de euploidía. Recuerden que EU es número verdadero. Entonces, cuando tenemos problemas de euploidía, estamos hablando de juegos cromosómicos completos. Es decir, en lugar de ser 2N, van a ser 3N, 4N. Habíamos dicho que esto es común en algunas partes de algunas plantas. Sin embargo, en animales no es viable, no es compatible con la vida, ¿verdad? Tenemos aneuploidías, ¿verdad? Que es carga cromosómica en el cual tenemos un cromosoma más, un cromosoma menos, ¿verdad? Entonces es lo que llamamos nosotros anomalías de número, ¿verdad? Luego teníamos las anomalías estructurales, podemos tener inversión, podemos tener deleción, podemos tener duplicación, podemos tener translocación, hay muchos números. Yo no me voy a detener en esta parte porque en el laboratorio ustedes van a ver detalles al respecto. ¿Ok? Esta es otra diapositiva que recapitula muchas de las cosas que hemos hablado. Dentro de esas estructurales que recién acabamos de mencionar, nosotros tenemos las equilibradas, ¿verdad? Donde no hay pérdida ni ganancia de material genético, lo que decíamos anteriormente. No hay cambio fenotípico, es decir, nada falta, nada sobra, todo está bien, nada más que redistribuido. No están los cromosomas normales, pero todo está bien. ¿Existe el riesgo de gametos desequilibrados? Claro que sí, porque podemos tener nosotros algún cromosoma que tenga un segmento adicional, ¿verdad? Y cuando eso se segrega en uno de los gametos, ahí vamos a tener un desequilibrio. Y algunos ejemplos son inversiones y translocaciones que pueden ayudar con esta parte. Y tenemos las desequilibradas, donde hay pérdida y ganancia de material. No es comparado con lo anterior, aquí sí hay más o menos material, y el caso concreto es de lesiones, que como la palabra lo indica, se perdió material, o duplicaciones, se ganó material. Por alguna razón, el mecanismo de duplicación falló y se duplicó exactamente un segmento cromosómico. ¿Ok? Anomalía numérica, es muy importante decir que el origen de la no eyunción es en las divisiones meióticas maternas, ¿verdad? O en los primeros estadios de desarrollo del cigoto. Y las causas, envejecimiento de ese ovocito, como mencionamos anteriormente, ¿verdad? Más al respecto, otro tipo de enfoque, otro tipo de esquema para entender esto, porque me interesa montones que quede muy claro, ¿verdad? Recuerden que vimos euploidías, que es variación en el juego completo de cromosomas, ¿verdad? Si haploidía N, aquí vamos a tener poliploides, que puede ser triploidía, tetraploidía, pentaploidía, y aneuploidías, ¿verdad? Que es variación en el número de los cromosomas. Podemos tener nulisomía, ¿verdad? De tal forma que se perdieron los dos cromosomas por alguna razón particular. Mono, se perdió uno, o polisomías, en el caso de trisomías, tetrasomías, etcétera, ¿verdad? Cuidado con estos términos que son completamente diferentes, ¿verdad? Aquí es ploidía, ¿verdad? El sufijo, y aquí es somía, ¿verdad? Es completamente diferente. Ok, entonces hablemos un poquito de las aneuploidías de los cromosomas sexuales. Esto es en humanos, muchachos. No hay tantos datos, los he buscado
que usted no se puede imaginar para vacas, ovejas o cualquier otro animal doméstico. Y eso es fácil de entender, ¿verdad? Obviamente no se le va a poner tantísima atención como en seres humanos, ¿verdad? Entonces, aproximadamente 1 en 400 nacimientos vivos para los hombres y 1 en 650 nacimientos vivos para las mujeres. Entonces, aquí lo que tenemos es que no disyunción conduce a neoplodías cromosómicas sexuales, pero el origen puede ser en el ovocito o en el esperma. Esto es lo que me interesa que quede muy claro. Entonces, estudiamos la situación normal, ¿verdad? Un ovocito con un X, recuerden que el ovocito solo puede llevar X, porque las mujeres son XX, ¿verdad? Mientras que el esperma puede llevar un X o puede llevar un Y. En cuyo caso, si lleva un Y, aquí tendríamos nosotros un hombre normal, 46XY. Si lleva una X, ese esperma, ¿verdad? Ese gameto, entonces vamos a tener a una mujer completamente normal, ¿verdad? Pero resulta que podemos tener casos de no disyunción femenina, de tal forma que si un cromosoma se tenía que ir a una célula y el otro cromosoma a la otra célula, podemos asumir que los dos cromosomas se vinieron al mismo ovocito. Lo mismo ocurre acá. Entonces, si este ovocito es fecundado por un esperma que lleva el Y, el síndrome en humanos se llama 47, obviamente porque tenemos un cromosoma adicional, que es este sexual, 47XXY, y se le pone síndrome de Klinefelter en honor a quien lo descubrió. Si ese mismo ovocito es fecundado por un espermatozoide que lleva una X, entonces ahí conocemos una triple X, ¿verdad? Una condición triple X, un cromosoma adicional, ¿verdad? Antes, cuando yo estudiaba se le llamaba supermujer. A estos casos ya no se utiliza ese calificativo, ¿verdad? Si no hay cromosoma en el ovocito, es inviable. Es decir, un 46Y no es posible que sea compatible con la vida, y si no hay ovocito, si no hay cromosomas en el ovocito, pero el espermatozoide lleva un X, es lo que conocemos como un síndrome de Turner, que vamos a repasar más adelante. Pero vean ustedes qué interesante. La no disyunción masculina, ¿verdad?, que ocurre en meiosis 1, perfectamente nos puede llevar también a que se forme un síndrome de Turner. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno le dicen, cuando uno va a consulta, digamos que hay una chiquita con estas características y el médico nos dice que el origen fue en la mamá. Eso hay que tener mucho cuidado porque vean que el hombre perfectamente puede llevar a un síndrome de Turner. Lo explico acá, el ovocito tiene una X, el esperma no lleva cromosoma, entonces tenemos de nuevo un síndrome de Turner igual al que se originó por un problema de no disyunción femenina, ¿verdad? Aquí es otro caso donde tenemos X, hubo un problema de no disyunción, en lugar de tener un solo cromosoma sexual, se fueron los dos cromosomas sexuales y tenemos de nuevo el Klinefelter. Y hago a colación al mismo comentario que hice anteriormente, que tanto un Turner como un Klinefelter se pueden originar vía materna o vía paterna, ¿verdad? También el triple X. Vean ustedes, aquí tenemos un triple X igualito al que tenemos acá, ¿verdad? La única condición que no se puede repetir por problemas de una no disyunción femenina es cuando tenemos dos versiones del cromosoma Y en un gameto. Si fecundan a este ovocito, lo que vamos a tener es un XYY 47, porque tenemos uno adicional, y a ese síndrome le vamos a llamar el síndrome de Jacobs, también en honor a quien lo encontró. Y también en meiosis 2 se puede producir de nuevo un síndrome de Turner, tal y como ocurre en meiosis 1 masculina y como ocurre con un problema de no disyunción. Ok, el síndrome de Turner, como dijimos, es un 45X, aproximadamente 1 en 2000 nacidos, mujeres nacidas. Podemos encontrar un síndrome de Turner, es decir, ustedes toman en un país muy grande, por ejemplo, 2000 nacimientos femeninos,
esperaría encontrar un Turner, ¿verdad? Vean que es relativamente frecuente. Y por supuesto, el objetivo de este curso no es ver nada de estas cosas fenotípicas. Por supuesto que hay un retraso en el desarrollo sexual y muchas otras características fenotípicas, como son muy bajitos, el cuello lo tienen extremadamente pegado prácticamente no hay posibilidad de diferenciar dónde está el cuello. Hay un desarrollo sexual totalmente incompleto, hay un problema de audición, en fin, estos son algunas características. Lo que le estaba diciendo del cuello, ¿verdad? O sea, es la cabeza completamente adherida al tronco de la persona, ¿verdad? Aquí está el triple X, 1 en 1000, ¿verdad? Es realmente impresionante que esto es relativamente frecuente. En términos de fenotipo son muy altos, ¿verdad? Tienen muchas irregularidades con respecto al ciclo menstrual, y como dice aquí, podrían tener una inteligencia un poquito inferior a la de sus hermanos y hermanas. Aquí algunas características del síndrome de Klinefelter. A esto paso rápido, jóvenes, porque realmente esto no es un objetivo del curso, pero yo sé que siempre a ustedes les interesa más o menos ver qué resultados puede dar la aparición de un cromosoma X adicional o un cromosoma Y adicional, ¿verdad? Aquí el fenotipo, por ejemplo, incluye también desarrollo sexual incompleto, testículos muy rudimentarios, ¿verdad? Al igual que una próstata, brazos y pies, en realidad, extremidades muy largas, ¿verdad? Manos, es impresionante, las manos muy grandes, y cierto desarrollo de tejido mamario, ¿verdad? Algunas características importantes aquí del síndrome. Y aquí el síndrome de Jacobs, también 1 en 1000, ¿verdad? Esto fue descrito en el 61 por esta señora, Patricia Jacobs, en la cual estudió 197 personas que estaban recluidos en un centro penal. 7 de las cuales tuvieron un cromosoma Y adicional, por lo tanto, es un síndrome de Jacobs. En ese entonces, en el 61, esto fue muy polémico porque se asoció a cierta tendencia de estas personas al comportamiento agresivo o el comportamiento violento, ¿verdad? Afortunadamente pasaron muchos años después de esto, diría yo unos 60 años, perdón, 60 años, del 60 al 70, unos 10 años aproximadamente, en la cual se tiró abajo completamente esa teoría, y se logró demostrar que no hay absolutamente nada asociado con el síndrome de Jacobs. Pero eso fue extremadamente, como dice aquí, ¿verdad? En los 70, tanto en Dinamarca como en Canadá, como en Inglaterra, en Estados Unidos, empezaron a desarrollar programas de tal forma que cualquier persona que se detectara YY, que tuviera YY, se trataba en forma completamente diferenciada, ¿verdad? Esto es una cosa realmente impresionante. Yo recuerdo que algunos de los juicios que había en contra de algunas de estas personas, el abogado lo puntualizaba, que qué culpa tiene mi cliente de haber nacido en forma incorrecta, ¿verdad? O sea, cosas extremadamente horrorosas que se dieron con los famosos, como dice acá, crímenes congénitos. Es decir, las personas nacían con ese comportamiento agresivo o violento, ¿verdad? Pero como les digo, ya en los 70 eso se esclareció y se ha descartado que así sea. A manera de resumen, entonces, con respecto a aneuploidía de los cromosomas sexuales en humanos, ¿verdad? Podemos decir que es necesario al menos un cromosoma X. Entonces, esto es muy importante, jóvenes. No hay posibilidad alguna que un ser humano, y en términos generales, que un animal pueda sobrevivir con un Y o sin cromosomas sexuales, ¿verdad? Entonces, fundamental que haya al menos un X, en cuyo caso sería
un síndrome de Turner, como lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Si estas condiciones se dieran, lo vamos a encontrar nosotros tal y como lo hablamos en la clase anterior, en abortos espontáneos muy tempranos, ¿verdad? Muy tempranos, ¿verdad? Ok, un único X, ¿verdad? Síndrome de Turner es viable, no es fértil, ¿verdad? Se necesitan de los dos X para que sea completamente una mujer normal, ¿verdad? Y un cromosoma X o un cromosoma Y adicional, ¿verdad? Interfiere obviamente con el desarrollo normal de esa persona, ¿verdad? Entonces el ámbito puede ir desde muy poquito, ¿verdad? Casi normal, casi que pasa desapercibido, hasta extremos de severidad, ¿verdad? Y la severidad aumenta conforme aumentan los X y los Y que están presentes. Bueno, eso es exactamente lo mismo. Si nosotros lo trasladamos a animales domésticos, ¿cómo es el procedimiento? Vamos a ver, hablábamos, recuerden, en la clase anterior que podemos estar sospechando de un problema, qué sé yo, de reproducción. Entonces hacemos la extracción de sangre del animal en cuestión. Obviamente esta es la vaca que se le ha metido varios toros y no queda preñada, ¿verdad? Ya eso genera evidentemente muchísima sospecha, ¿verdad? Entonces esta sangre es cultivada en un medio de cultivo como este que se menciona acá. Acá hay que tener muchísimo cuidado de no contaminar ese medio de cultivo. Entonces todo hay que trabajarlo en lo que se llama campanas de flujo laminar, unas cámaras especiales donde no permite que entre un solo microbio. Esos cultivos, cuando están completamente listos, se incuban a 38 grados centígrados por 72 horas. Después de ese proceso, se matan las células, prácticamente, que ese es el término adecuado, ¿verdad? Se hace una realización de extensiones celulares, como dice acá, y se procede a utilizar varios métodos de tinción que nosotros vimos en la clase anterior. ¿Se acuerda? Vimos Giemsa, vimos un montón de posibilidades dependiendo lo que uno quiera estudiar, ¿verdad? Finalmente, yo les había comentado a ustedes, y afortunadamente ya no hay que ver esto en el microscopio, sino que uno lo puede ver en una pantalla de una computadora que está totalmente ligada, ¿verdad? O conectada al microscopio. Uno ve una metafase, ¿verdad? Esta es la fotografía de la metafase que yo estoy estudiando. Recuerden que para cada caso o para hacer un diagnóstico, aproximadamente hay que estudiar 100 metafases, ¿verdad? Esta es una de las metafases, y ahorita la tecnología actual nos permite, mediante un clic, como yo le decía anteriormente, darle un clic, por ejemplo, a ese cromosoma y que me diga que esto es un cromosoma 21, un cromosoma 22. Antes recuerden que en estos mismos cursos nosotros teníamos que imprimir eso, recortar cada uno de los cromosomas y pegarlos con goma, ¿verdad? De acuerdo al cariotipo conocido, ¿verdad? Entonces, aquí tiene que haber 60 cromosomas. Si hay 60 cromosomas, entonces nosotros descartamos que la vaca tenga un cromosoma adicional, pero puede ser estructural, para lo cual se requiere de distintos métodos de tinción para análisis de esos cromosomas, ¿verdad? Entonces, hablando de anomalías cromosómicas en bovinos, podemos decir que tienen una repercusión en la disminución de la fertilidad, ¿verdad? Ya que producen gametos genéticamente desbalanceados, como lo vimos al inicio de la clase, que al participar en la fertilización llevan a muerte embrionaria, abortos o animales no viables. Entonces, abortos muy tempranos que pasan totalmente desapercibidos, ¿verdad? Pueden originar anomalías en el desarrollo del tracto reproductivo, de tal forma que haya un subdesarrollo de ese tracto reproductivo, y como hay subdesarrollo, eventualmente no puede funcionar adecuadamente. O también que haya intersexualidad. Yo no sé si ustedes conocen esta palabra,
Esta palabra viene a sustituir prácticamente a lo que antes llamábamos un animal hermafrodita, que estaba muy mal utilizado el término de hermafrodita. Entonces, intersexualidades, características sexuales tanto de machos como de hembras, en proporción variable en el mismo individuo. Es decir, algunas características sexuales femeninas, masculinas, y cambia de individuo a individuo, ¿verdad? Hay mucha frecuencia en este tipo de translocación, ¿verdad? Del cromosoma 1 y el cromosoma 29 del bovino. Y también hay un asunto de quimerismo sexual leucocitario en la cual nosotros podemos, eso se llama free-martinismo, podemos encontrar que hay células que son XX y XY en esa vaca. Y esto aparentemente, yo no tengo ninguna experiencia en citogenética bovina, pero aparentemente es frecuente. Ok, es importante identificar mutaciones cromosómicas en bovinos. Yo diría que sí, ¿verdad? Tiene un efecto en el rendimiento reproductivo, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Y este análisis es una herramienta adicional para la selección de animales utilizados como reproductores. Entonces, bajo ciertas características de un determinado individuo, incluso puede ser el toro, es más fácil gastar los 40,000 o 50,000 pesos que cuesta un análisis de citogenético en animales que ponerlos en tratamiento de hormonas y todas las otras cosas que se pueden hacer con total ignorancia. ¿Verdad? Entonces, lo importante es, ante cierto tipo de sospechas que afectan reproducción, entonces evidentemente uno puede hacer una especie de análisis cariotípico para determinar dónde está el problema. Ok, en los bovinos, caprinos, ovinos, equinos, ¿verdad? Se sabe que las trisomías son toleradas más fácilmente que las monosomías. ¿Qué nos está diciendo? O sea, es más fácil tolerar un cromosoma adicional que perder un cromosoma, ¿verdad? Y aquí logré conseguir algunos ejemplos, este cuadrito, con algunos ejemplos en varias especies domésticas, ¿verdad? Vea, aquí este sería el X0. X0 significa que tanto el cerdo como el caballo como el gato es común que falte un cromosoma sexual. En seres humanos eso se llamaría síndrome de Turner, como lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? ¿Genera problema? Por supuesto, hay una hipoplasia ovárica, es decir, esos ovarios no funcionan adecuadamente, ¿verdad? En el equino puede que haya también células que le falten un cromosoma o que hayan dos cromosomas X, ¿verdad? También tiene un problema ovárico. En el cerdo, estas constituciones se pueden encontrar las tres en una misma célula. Entonces aquí tenemos la intersexualidad. Trisomía X en el vacuno, en el equino, baja fertilidad, ¿verdad? Un XY en vacuno, ovino, cerdo, también con hipoplasia testicular. Esto sería un macho, ¿verdad? Pero infértil, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Vean que hay varias posibilidades, pero pocos estudios al respecto, producto de que esto es extremadamente difícil de realizar con animales domésticos por el número que se requiere para tener buenas estadísticas, ¿verdad? Bueno, ya nosotros vimos mutaciones cromosómicas numéricas en el vacuno, ¿verdad? Si hay 3X, evidentemente vamos a tener 61 cromosomas. Si es XXY, vamos a tener un cromosoma adicional. Si falta un cromosoma sexual, es un 59, ¿verdad? Y algunos ejemplos de las translocaciones que hemos revisado también. Esta me la voy a brincar. Ok, ¿en qué momento pueden suceder todo esto? Tal y como lo hemos enfatizado, ocurre en la meiosis, ¿verdad? Producto de un fallo en la disyunción. Disyunción significa separación cromosómica, que se da en anafase, ¿verdad? Eso lo habíamos indicado en la clase anterior. Esa separación de cromátidas o de cromosomas se tiene que dar en anafase, ¿verdad? Conduce a la variación del contenido de cromosomas de los gametos, ¿verdad? Vean ustedes, ese free-martinismo que habíamos hablado, donde hay células que tienen XX y otras que tienen XY,
En bovinos, el 95% de los partos mellizos de distinto sexo, la hembra es Free Martín, ¿verdad? Ve qué cosa más interesante. Ese yo no lo sabía, ¿verdad? Es decir, en las mismas células ustedes pueden encontrar metafasis XX, como este caso, o metafasis X y un Y, ¿verdad? Definitivamente que eso tiene consecuencias nada fáciles para el animal. Bueno, y una aneuploidía autosómica, perdón, cromosómica, autosómica, que me encontré típica en bovinos, es la trisomía 17. Interesante. Entonces ustedes vienen acá, cuentan los cromosomas y aquí en el 17 van a ver que tienen tres representantes del cromosoma 17 en lugar de los dos que normalmente deberían de existir. Evidentemente, esa trisomía, como podemos ver acá, los individuos nacen, pero vea la malformación que tienen esta en particular, ¿verdad? Es completamente mal formada en sus miembros anteriores y los conduce a su muerte, ¿verdad? Perfecto, jóvenes. ¿Cómo les fue? Bien, profe, todo bien. Se oye bien y todo. Todo perfecto. Ok. Vea que terminamos muchísimo más rápido de lo que yo esperaba, prácticamente en 35 minutos. Entonces podemos aprovechar para ver algunas cuestiones que me interesan mucho repasar, producto que ustedes me llamaron la atención, que no estaban comprendiendo bien. Vamos a ver acá. Aquí me estoy devolviendo a lo que vimos en la clase anterior. Es que me interesa muchísimo y dos de ustedes, después de la clase anterior, me manifestaron que no les había quedado claro este sistema de separación de cromosomas. Disyunción es separación de cromosomas. Ok, veamos esta parte primero. ¿Qué es lo que normalmente debe ocurrir de acuerdo a todo lo que nosotros aprendimos en meiosis? ¿Verdad? De acuerdo a todo lo que aprendimos en meiosis, es esto. Este cromosoma se tiene que venir para acá y este otro cromosoma se tiene que venir para acá. Pero algo importante, puede ser este que se venga para acá y este que se venga para acá. Eso no importa, eso no altera el producto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debe ocurrir en una meiosis 1 normal. Ahí no hay absolutamente ningún problema. Pero resulta que aquí me están diciendo que hubo un problema de no disyunción en la primera división meiótica. Entonces, los dos cromosomas se vienen para una célula, mientras que la otra célula quedó sin cromosomas. ¿Verdad? Recuerden que aquí lo que estamos ilustrando es la presencia de un cromosoma. Todos los otros cromosomas están presentes. Aquí nada más, para efectos didácticos, estamos dándole seguimiento a este cromosoma azul. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues resulta que si esto se transforma en espermatozoides, estos espermatozoides no van a llevar cromosomas sexuales. ¿Qué pasa si logran fecundar a un ovocito? Bueno, vamos a tener el único cromosoma sexual que lleva el ovocito, de tal forma que hablamos de una monosomía. Entonces, nosotros vamos a decir que este cigoto es monosómico para este cromosoma, monosómico para este cromosoma, ¿ok? Ahora nos venimos para acá, como aquí habían dos cromosomas, lo que en teoría deberíamos tener es uno, vamos a tener evidentemente dos cromosomas acá, dos cromosomas acá. Si este espermatozoide fecunda a un óvulo, vamos a tener tres representantes y como hay tres, sería trisómico. Aquí exactamente lo mismo, sería trisómico. ¿De acuerdo? Entonces vean que el producto, recuerden que meiosis va a producir 4 gametos. El producto de primera división meiótica nos lleva a que el 100% de los gametos producidos van a tener una alteración numérica en el número de cromosomas. ¿Verdad? Ok, vengámonos para acá. Vean que aquí esto es normal, ¿verdad? Aquí no hay ningún problema.
Aquí tenemos que esta cromática se viene para acá, esta cromática se viene para acá, no hay absolutamente ningún problema. Si cualquiera de estos dos espermatozoides fecundan a un óvulo, vamos a tener lo que se llama euploidía, el verdadero número, ¿verdad?, de cromosomas de esta determinada especie. ¿De acuerdo? Pero resulta que nos están indicando que en meiosis 2 ocurrió una no disyunción, ¿verdad? Como dice acá, no disyunción en la segunda división meiótica. Entonces, lejos de que esta cromática se viniera para acá y esta otra para acá, por alguna razón, las dos se vienen para acá. Entonces, vean el problema que vamos a tener. Este espermatozoide no lleva cromosomas sexuales. Si fecunda, va a ser monosómico igual que aquí, ¿verdad? Pero como aquí hay dos representantes de cromosomas sexuales, es decir, aquí va X y X, ¿verdad? Por decir algo, y fecunda, entonces aquí vamos a tener un trisómico para el cromosoma X. X o cualquier otro cromosoma, ¿verdad? Entonces vean que aquí vamos a tener condición monosómica igual que aquí y una condición trisómica igual que acá. Pero si ustedes observan algo, ¿verdad? Mientras aquí dijimos que el 100% de los gametos van a tener una aberración cromosómica numérica, aquí es únicamente el 50%. Estos son normales, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que me hizo una persona se refería a esta confusión, ¿verdad? De que por qué no todos los gametos en segunda división meiótica iban a estar completamente alterados. Vean que como se produce una célula completamente normal, con el número de cromosomas normal, ¿verdad? Que identifica a esa determinada especie, aquí en este 50% no vamos a tener absolutamente ningún trastorno cromosómico numérico, ¿verdad? Mientras que acá sí vamos a tener trisomía y monosomía. Se producen los mismos, vamos a ver, la misma mutación cromosómica en primera y en segunda, de acuerdo, ¿verdad? Pero la proporción es diferente. Entonces, hay una posibilidad que ocurriendo no disyunción en segunda división, ¿verdad? Se produzcan gametos normales. Y aunque ese animal tenga ese problema, pasa desapercibido. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, la probabilidad es un 50%. Es una probabilidad relativamente alta, ¿verdad? Entonces, eso me interesa mucho que quede muy claro. Vamos a repasar otros conceptos acá de las preguntas que me han hecho. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver otro grafiquito que nos puede ilustrar. Vamos a ver si era este. Esto es exactamente lo mismo, nada más que representado de una forma diferente, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros exactamente lo mismo que veíamos anteriormente, nada más que la no disyunción ocurrió en la primera división meiótica de este lado, ¿verdad? Y la no disyunción ocurre en la segunda división meiótica. Entonces, lo normal, ¿verdad? Que hay una división normal, ¿verdad? Esto es una división totalmente normal, ¿verdad? No hay absolutamente ningún problema. Acá es anormal porque este cromosoma, ¿verdad? Este cromosoma, en lugar de venirse para acá, se tuvo que haber venido para acá. Perdón. Este cromosoma se tuvo que haber venido para acá y por anormalidad se viene para acá. Entonces, eso nos origina, ¿verdad?, que haya presencia de un cromosoma adicional, el que ustedes quieran referirse, mientras que aquí faltan cromosomas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener monosomía para el número de cromosoma que sea este, no lo conocemos, ¿verdad? Y acá lo que tenemos es, si bien es cierto, hay una división normal, completamente normal, ¿verdad? Aquí tenemos división normal en segunda división meiótica, aquí no hay ningún problema, que era lo que mencionábamos anteriormente.
pero producto de un problema de no disyunción, las dos cromátidas de este cromosoma se vienen para acá, ¿verdad? No hay ningún problema con el cromosoma celeste, pero aquí tendríamos monosomía, o tendríamos un gameto monosómico, mientras que aquí tendríamos un gameto trisómico, ¿verdad? ¿Por qué trisómico? Bueno, porque aquí tenemos los gametos. En el momento en que venga un espermatozoide y agregue aquí un cromosoma igual a este, entonces ahí vamos a tener la trisomía, ¿verdad? Yo espero, jóvenes, que con esto no haya absolutamente ninguna confusión. Vamos a ver qué otra pregunta me acuerdo. Vamos a poner esto aquí rápidamente para repasar el asunto de la tinción, ¿verdad? Vean lo que les mencionaba, esto es particularmente bandeo G. G es la letra del marcador que se está utilizando, que se llama GIMSA. Si ustedes utilizan diferentes marcadores, vea el Q, por ejemplo, van a teñir o van a marcar los cromosomas en forma completamente diferente, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante de poner atención. Dependiendo de lo que uno esté buscando, de lo que uno esté analizando, así van a ser, así va a ser el bandeo, como se dice, o la tinción que uno vaya a utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí hay un cromosoma 7. Vean ustedes, pongan atención a estas dos banditas muy negras y a esta que está casi en el telómero del cromosoma, del P del cromosoma, ¿verdad? Si vemos aquí el 7, vean aquí que el patrón de bandas es completamente diferente, ¿verdad? Esas dos banditas no están presentes, y si podemos analizar muchas otras formas de tinción molecular, ¿verdad? De los cromosomas, nos damos cuenta que cada uno depende. Vamos a ver si lo no, porque no tengo más humanos, pero varía muchísimo bueno, este es algo totalmente anormal, porque aquí lo que está utilizando es fluorescencia, ¿verdad? Entonces aquí los cromosomas se tiñen completamente de otros colores. Entonces es muchísimo más fácil ese diagnóstico, ¿verdad? Vamos a ver, había otra pregunta. Vamos a ver si la encuentro, jóvenes. Ok, esto generó un poquito de confusión. Probablemente yo no me expliqué bien. No todas las trisomías son compatibles con la vida. Creo que así lo dije. Las únicas 3 que son compatibles con la vida en humanos, vean que esto es muy difícil de conocerlo en animales domésticos, porque ocuparíamos muchísimos ejemplares, ¿verdad? Que se analizarían en abortos espontáneos, y eso es un estudio extremadamente difícil de realizar en una finca. Las únicas 3 compatibles con la vida son la 13, la 18 y la 21, es decir, las 3 indicadas con las flechas. La pregunta que me hacía alguna persona de este grupo es que ¿por qué la 16 es tan frecuente? Y debo decirle, la respuesta yo no la conozco, ¿verdad? Vean ustedes que si bien es cierto, la 16 es súper frecuente, ¿verdad? Es totalmente incompatible con la vida. Está siendo la más frecuente. La más frecuente significa la que es más fácil de observar, ¿verdad? En el 7,5% de 4.088 se encontraron que eran trisomías 16, y todos fueron abortos, todos murieron. No se conoce absolutamente nada de un trisómico 16 que sea compatible con la vida. Y otra cosa que llama muchísimo la atención también es el alto número de trisómicos 22, tal y como ustedes lo observan por acá, y también del cromosoma 15, ¿verdad? Muy probablemente el asunto ande relacionado con
lo que se llama el material genético que contiene cada uno de esos cromosomas, ¿verdad? De tal forma que el 16 permite cierto desarrollo de la vida, es decir, con una altísima frecuencia. Vean que es el más alto. Curiosamente, los dos más altos, que es 16 y 22, ¿verdad? Los más frecuentes y son completamente inviables, completamente incompatibles con la vida, ¿verdad? Y lo otro que resalté en la explicación que le di a la persona que me consultó es que el cromosoma no se encontró en ese estudio y prácticamente puedo decirles a ustedes que no se va a encontrar es que el cromosoma 1 es inviable desde la concepción con respecto a la condición trisómica, ¿verdad? Es decir, de 4.000 no se encontró una sola trisomía del cromosoma 1, pero sí se encontró un 1%, vean ustedes, y eso es interesante, un 1%, más de un 1% del cromosoma 2, que es igualmente grande que el 1. Bueno, obviamente más pequeño, pero también muy, muy, muy grande. Entonces, el mensaje para llevarse a la casa de esta figura es que no importa el cromosoma, lo importante es el contenido que tenga cada uno de los cromosomas. Eso es básicamente lo que queremos decir con esta diapositiva. Entonces, no importa el cromosoma, no importa el tamaño del cromosoma, ¿verdad? Tenemos trisomías asociadas con cromosomas muy grandes. Recuerden que esos cromosomas son más grandes que todos estos. Obviamente, todos estos pesan muchísimo más que todos estos, ¿verdad? Pero independientemente del número del cromosoma, independientemente del tamaño del cromosoma, independientemente de la forma del cromosoma, que no tiene nada que ver con ese tipo de cosas, eh, eh, no se asocian, digamos, esas características a las frecuencias esperadas en seres humanos. Es decir, trisómicos, eh, condiciones trisómicas en el ser humano únicamente reportadas para el cromosoma 13, para el cromosoma 18 y para el cromosoma 21. Esto es un estudio relativamente viejo, esto se hizo en los 80s, pero con una muestra excelente, 4.000 es un una excelente muestra, y les aseguro que eso lo repetimos en cualquier parte del mundo y encontraríamos exactamente lo mismo, ¿verdad? No esperaríamos nosotros absolutamente ninguna diferencia. Espero que eso haya quedado claro. Y había otro puntito, pues a ver, vamos a ver. No me acuerdo yo cuál era la otra. Si alguien se acuerda la pregunta que me hizo y yo en este momento lo estoy olvidando, eran tres preguntas básicamente y ya respondí dos, pero no me acuerdo la tercera. Si alguien me la pone por escrito o la quiere decir, puede abrir el micrófono ahí para que me la indique. No. Ok, jóvenes, entonces, perdón, adelante. Sí, bueno, yo no había hecho la consulta, pero es que en otro curso estamos viendo algo que se llama epigenética Ajá, y que es con respecto a cómo los genes van cambiando con respecto al medio ambiente correcto. y demás. Entonces, eso no afectaría, por ejemplo, en estos casos, como que alguno de los cromosomas, bueno, es que como son cromosomas, quizás no sea lo mismo, pero alguno de los cromosomas se dé más en algún otro lugar por la alimentación o el clima y demás que lo que se ve en esta tabla. No, aquí eso no se aplicaría porque recuerde que todo esto sería en vientre, ¿verdad? Estaría muy exento de la influencia ambiental, aunque perfectamente ahí podemos tener diferencias importantes, ¿verdad? Pero es básicamente aquí lo que justifica, digamos, esta figurita, lo que justifica es la
no, iba a decir la cantidad, pero es incorrecto. Es cuáles genes están contenidos en cada uno de estos cromosomas. Y al hablar de cuáles genes están contenidos, estamos hablando de qué tan importantes son esos genes, ¿verdad? Que permiten compatibilidad o no con la vida. En otras palabras, voy a concentrarme en el 18. Probablemente el hecho de tener 3 copias de genes del cromosoma 18 no es tan grave como tenerla del cromosoma 1. Es decir, si estudiamos los genes estrictamente del 18 comparados con el 1, vamos a ver que en el 1 hay genes estrictamente relacionados con desarrollo. Entonces son extremadamente importantes y no puede haber más ni una pizquita de proteínas adicionales porque inmediatamente desaparece esa condición. ¿Verdad? Entonces, en síntesis es cuáles genes, qué tan importantes son los genes que contiene cada uno de estos cromosomas, ¿verdad? Interesante, yo no les puedo, como les dije, yo no les puedo responder por qué la trisomía 16 fue la más frecuente en este estudio. Pero vean ustedes que los genes en el 16 son tan importantes que no son compatibles con la vida. Es decir, la gran proporción los vamos a encontrar en abortos espontáneos, pero todos perecen, ¿verdad? Epigenética lo vemos, digamos, en el desarrollo de ciertas enfermedades a respuestas ambientales, que es un concepto extremadamente interesante y novedoso en estos días, ¿verdad? Para entender muchísimas cosas que no entendíamos de la genética. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Bueno, jóvenes, hoy me fue bien. Para efectos de examen, entonces, digamos, las trisomías, bueno, perdón, las enfermedades asociadas a aneuploidías en humanos como Turner, Jacobs y todo eso, solo es como de tener la idea general. Pero gracias no. que lo preguntó, muchas gracias. Eso es cultura general, jóvenes. Yo nunca, y qué dicha que me hace esta pregunta, porque yo no les he hablado del sistema de evaluación que utilizo. Nunca hago preguntas de memoria. Eso es importante. Yo nunca les voy a preguntar qué es el síndrome de Klinefelter o qué es el síndrome de Jacobs o cuándo Jacobs encontró su síndrome. Nunca en la vida. Mis exámenes son... ¿Y por qué yo hago los exámenes así? Porque yo de joven tuve muchísimos problemas de memoria. Yo no me podía memorizar nada. Entonces trato de ser muy justo y equitativo con lo que yo sufrí. Entonces, cero memoria. Todo es pura aplicación y toda la información que ustedes requieren para responder la pregunta, yo se las doy. ¿Verdad? No tienen que memorizar nada, absolutamente nada. ¿Verdad? Entonces, todos esos síndromes que vimos en humanos es cultura general. Yo nunca les voy a preguntar en un examen algo específico, el síndrome de Turner o el síndrome de cualquiera que hemos mencionado. Te podría preguntar, digamos, el síndrome de Turner, que es una condición 45,X0, me explico, de tal forma que ustedes no tengan que memorizar absolutamente nada. Sí, más como analizar los datos, digamos, y entender la materia, obviamente. Es correcto, es correcto. Si ustedes me siguen, digamos, en estas presentaciones, no van a tener absolutamente ningún problema. Es más, ni siquiera tienen que estudiar. Si cada una de estas clases son comprendidas, ya están listos para el tipo de pregunta que yo les voy a hacer en el examen. Y yo no soy malintencionado ni nada por el estilo. O sea, yo hago evaluaciones porque son obligatorias. Lamentablemente, si encontrara algo diferente, a mí me encantaría aplicarlo. Pero la intención es evaluar, no que ustedes fallen en esa evaluación. Entonces son exámenes muy transparentes, muy cristalinos. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, vieras que de tanto ver esta imagen me enredé otra vez. Digamos, esta imagen lo que presenta son los cromosomas que generalmente, bueno, el porcentaje de cromosomas que generalmente aparecen en los abortos. Exacto.
El cromosoma Entonces, 16 aparece tantas veces en los abortos espontáneos. exactamente. Repito de nuevo, este grupo de científicos en Europa estudiaron, esto es un estudio que yo siempre he querido hacer, yo creo que les dije en la clase anterior, pero es extremadamente difícil de coordinar con la caja, ¿verdad? De todos los abortos espontáneos que se puedan determinar, porque muchos ocurren en la casa, muchos ocurren muy temprano, ¿verdad? Entonces, esa gente contactó a muchos diferentes hospitales, clínicas, todo lo que ustedes se pueden imaginar, y dijeron, mire, cuando tenga un aborto espontáneo, guárdame tejido. Inmediatamente me avisan y nosotros vamos y recogemos ese tejido. Sumaron 4.088, o sea, esto es una muestra riquísima, pero riquísima. Yo le aseguro que un estudio de esta naturaleza en nuestro país, ya, yo puedo durar años haciéndola y quién sabe que solo no pueda. Entonces, analizaron citogenéticamente, obviamente, citogenéticamente, ¿verdad? Cada uno de estos abortos, es decir, las células tenían que estar vivas. Todo esto tenía que ocurrir, imagínense la coordinación, ¿verdad? Apenas se da el aborto, correr a ponerlo en ciertas condiciones o en cierto cultivo para que las células se mantuvieran vivas. Entonces, después de todos esos análisis, y acuérdense que se analiza un buen número por cada individuo. Nosotros, cuando yo trabajaba en esto, eran 100 por individuo. No sé, no recuerdo, ¿verdad? ¿Cuántos estudiaron por individuo? Es decir, probablemente 4.000 multiplicado, póngale que mínimo 10 metafases. Entonces estamos analizando 40.000 metafases, ¿verdad? Entonces, iban registrando, tenían del 1 al 22. Interesante que aquí no incluyeron los cromosomas sexuales, ¿verdad? Y ellos iban apuntando una X a cada una de las trisomías que iban encontrando. Obviamente, en muchos de los abortos espontáneos no encontraron nada. Eso es importante mencionarlo, ¿verdad? No encontraron absolutamente nada. Entonces le ponían una X a la normalidad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando encontraban tres copias del cromosoma 2, apuntaban una X. Tres copias del 7, apuntaban una X. De esa forma, sacaron esta figura que es histórica. Eso aparece en cualquier libro de genética general, ¿verdad? Y después, ¿cómo saben ellos esta información? Bueno, porque estas son las tres trisomías únicamente, pero únicamente, que se han registrado como compatibles con la vida. Recuerden que 13 y 18 no pasan de ciertas semanas, ¿verdad? Muy optimista y en cuidados intensivos, ¿verdad? Con toda la asistencia que se requiere, eh, póngale un mes a ciertas condiciones de esas. Mientras que síndrome de 21, sí, acuérdense que yo les mencioné que conozco individuos de 70 años trisómicos 21, es decir, con síndrome de Down, ¿verdad? Entonces, Sí, algo entonces, que tienen que tener muy claro es que no encontraron 4.088 individuos con trisomías. Eso no es cierto, pero sí aquí nos representan, ¿verdad? Esos porcentajes de las trisomías que encontraron en esos 4.088 abortos espontáneos. ¿Está claro ahora? ¿Está mejor? entonces, esas que tienen flechas son que aparecieron en abortos, pero también se da que nacen. Sí, o sea, la flecha, digamos, es un complemento a la gráfica, porque estaban presentes en los abortos espontáneos, pero ahí nos están indicando que esas son las únicas tres que son compatibles con la vida humana, ¿verdad? Ok. Es una información extra. Como nosotros estamos hablando aquí de abortos, ¿verdad? Todo estaba fallecido, digamos, todos los individuos estaban fallecidos. No continuaron con el desarrollo de la vida intrauterina, pero nos están diciendo que de todas estas, únicamente estas tres son compatibles con la vida de acuerdo a otras experiencias, no este estudio. Listo, queda súper claro ahora sí. Gracias. Excelente, no, gracias por preguntar. ¿Alguna otra preguntita, jóvenes? Hoy me informé más, yo sigo aprendiendo con respecto al asunto de la virtualización. La recomendación que me hizo un experto a quien le pregunté hoy a las 2 de la tarde de cómo dar clases, imagínense que lo que recomiendan son
30 minutos de clase, 20 minutos de recreo y 30 minutos de clase. Vayan ustedes, es hora y 20 máximo, teniendo 20 minutos entre una y otra. Entonces yo le dije que eso nos quedaba extremadamente difícil a ustedes y a mí, ¿verdad? Que si perfectamente yo podía dar una hora, hora y 10, me dijo que no, él no sentía que fuera un agravante importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces que lo hiciera corrido. Pero sí me castigó muchísimo en la primera clase que duramos 2 horas y resto. Así que yo les debo, una vez más, les debo una tremenda disculpa con esa falta de experiencia en este proceso de la virtualización. Pero bueno, vamos aprendiendo ustedes y nosotros. Y espero que hoy no haya sido tan cansado como en las 3 ocasiones anteriores, ¿verdad? Jóvenes, ¿cómo les ha ido con el material? ¿Todos tienen acceso? ¿Ningún Sí, todo problema? está bastante bien. ¿Todo bien? ¿Está funcionando bien eso? Sí, sí. Profe, súper bien. Ya identificamos, de acuerdo a los chats que tuvimos en la mañana, ya identificamos a la persona. Bueno, curiosamente, no les he mencionado. En los laboratorios están asistiendo 20 personas. Y en teoría yo tengo 19. Ustedes me señalaron que había José Gutiérrez y otro José, que no recuerdo ahorita el apellido. Resulta que José Gutiérrez lo tenemos perdido en laboratorio en teoría, pero el otro estudiante sí está yendo al laboratorio. Entonces, yo estoy totalmente confundido con eso. Entonces, ¿ustedes se acuerdan del apellido? Es que no recuerdo en este momento el apellido del otro González. González. Si no me equivoco, sí. Entonces, si me está escuchando, le agradecería que me contacte. Es altamente probable que no me esté escuchando, ¿verdad? Pero sí nos tiene intrigados a las profesoras de laboratorio y a nosotros, ¿verdad? De que por qué, a menos que tenga ganada la teoría o algo por el estilo, haya perdido el laboratorio, pero se gana junto, ¿verdad? Entonces, estamos totalmente confundidos. Si alguien lo conoce, que por favor me contacte para aclarar la situación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Jóvenes, y lo Sí, que sí, siempre les he dicho, si alguna persona tiene alguna necesidad particular, lo que sea, por favor me contacta en privado y tratamos de darle solución, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Ok. Buenas tardes entonces, Gracias. jóvenes, y muchos éxitos en todo en esta semana. Muchas gracias, No, profe. profe, Muy muchas amable. Gracias, gracias. profe. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Gracias a ustedes.